Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Este es un video muy especial, primero porque es un tema que en este momento desafortunadamente está en auge, lo vemos todos los días en las noticias, y segundo porque en realidad el contenido de este video será una traducción literal y punto por punto de un video muy reciente que realizó Mauro Viglino. ¿Por qué no lo pongo a él como suelo hacer con las traducciones que yo les traigo aquí? Porque es un video muy reciente y no quisiera violar los derechos de autor, porque respeto mucho su trabajo. Así que lo decidí hacer porque me parece muy importante que ustedes obtengan esta información, así como yo la pude obtener de primera mano. Desafortunadamente no puedo ponerles en pantalla a Mauro Viglino, pero yo espero que ustedes confíen en lo que les estoy diciendo. Hice una traducción literal, concienzuda de todo el video y toda la información que él da, a excepción por un par de paréntesis que haré, pero todo el contenido viene directamente del video de Mauro Viglino. Así que comencemos con la información. Está muy interesante. Para no cambiarles una sola coma ni punto del video que realizó Mauro Viglino, lo voy a leer directamente de un texto. En Gaza se combatía ya desde hace 3500 años por los mismos motivos por los cuales se combate aún hoy. La historia de Gaza en la Biblia es realmente dramática y repito, se combate en ese territorio desde hace al menos 3500 años. Gaza está citada muchas veces en la Biblia. Además, Gaza hace parte de una invitación que algunos rabinos están haciendo, que declaran que Gaza debe ser conquistada porque hace parte de la grande Israel, y se refieren con esto a la Israel fruto de la promesa que Yahvé le hizo a Abraham, de darle todo el territorio que va desde el Nilo hasta el Éufrates. En los mapas que están viendo en este momento, donde está marcada la Gran Israel, pueden notar que está incluida Gaza en todo su territorio y la famosa franja que, como ya saben, está gobernada por Hamás desde las elecciones del 2006 y luego por un golpe de fuerza del 2007. Pero en la Biblia hay algunas indicaciones curiosas. Por ejemplo, se dice que las fronteras de los cananeos iban desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, luego en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim hasta Leza. O sea que Gaza era ya considerada un lugar de frontera. Y algo que llama poderosamente la atención es que en Gaza habitaban los anaquitas. Si ustedes leen el capítulo 13 del libro Números, algo que los invito a hacer para verificar personalmente, se darán cuenta que cuando inició la conquista de aquel territorio, mandaron unos exploradores. En la Biblia los llaman los 12 espías, estos exploradores, para entender con qué tipo de fuerzas debían enfrentarse los israelitas para poder tomar ese territorio que Yahvé les había prometido. Pero como Yahvé no era el Dios todopoderoso, tenían que combatir para conquistarlo. Entonces estos 12 exploradores regresan muy preocupados y dicen: vimos, entre otras cosas, que allí están los anaquitas, o sea, los descendientes de Anak, los gigantes. Si quieren profundizar al respecto, les recomiendo este video que realicé para que lo busquen en el canal. Lo dejaré al final del video para que hagan clic en la pantalla y lo puedan ver. Al parecer, anaquitas quiere decir al menos los del cuello largo, pero por la descripción que ellos hacen, hace pensar que no solo eran de cuello largo, porque dicen que ellos se veían frente a ellos, o sea, los espías que fueron al territorio se veían frente a estos anaquitas como langostas, y que también ellos, o sea, los anaquitas, los veían así. Aquí hay que decir que la metáfora de langostas no se daba por número, o sea, por la cantidad de personas, más bien por el tamaño. Es fácil de entender ya que eran solo 12 personas las que estaban yendo a explorar allí.
y no un gran ejército. Yo aquí hago un paréntesis porque por mi experiencia sé que en el grupo de los testigos de Jehová, ellos creen que efectivamente cuando hablan de langostas es una metáfora que se refiere a cantidad y lo incluye mucho en sus lecturas, en sus estudios, también en profecías y en sus cánticos mismos. Exaltan mucho que ellos son como langostas porque son muy numerosos, pero en realidad por varias cosas que iremos viendo no se refiere a que es por cantidad. Así que eran vistos como langostas. Esta información causó tanta preocupación que el pueblo de Israel decidió esperar, porque si atacaban en ese momento serían destruidos por los anaquitas. Esto llevó a graves consecuencias. Entonces allí vivían los anaquitas y algunos hacen referencia de una asonancia o consonancia entre la palabra anaquita, anakim y anunnaki, o sea, como descendientes de un pueblo potente. De hecho, el término anaquita es conectado al griego anactes, que significa jefes, comandantes, o sea, una estirpe de personas fuertes y potentes. Pero los anaquitas no son conocidos solo en la Biblia. Son conocidos, por ejemplo, y les leo lo que dice el profesor Sánchez, docente de Historia de Israel en la Universidad de Barcelona. Abro comillas. En un texto egipcio de abominación de los siglos XVIII y XIX a.C., se impreca contra el gobernador de Ianak Erum y todos los clientes que estaban con él, el gobernador de Anak Abi Yaminu y todos los clientes que están con él, el gobernador de Anak Akirum y todos los clientes que están con él. En Ianak se tendía a identificar a los anaquitas. Así que nuevamente la Biblia nos está remitiendo a términos y nombres que eran conocidos y están verificados por documentos oficiales egipcios. Pero repito, lo que nos interesa es que Gaza está citada en la Biblia y está citada como lugar donde se ha batallado. Se ha combatido con altos y bajos porque Gaza era particularmente rebelde. Por ejemplo, en el libro de Josué está escrito que en aquel tiempo Josué fue a eliminar a los anaquitas de la zona montañosa desde Hebrón, Ebir, Naab, desde todos los montes de Judea e Israel. Josué los exterminó junto con sus ciudades. No quedaron anaquitas en la tierra de los israelitas, pero quedaron solo unos pocos en el territorio de Gaza, Gad y Ashdod, que son los tres lugares donde quedaron los gigantes. Entre otras cosas, Goliat era de Gad, entonces era uno de estos gigantes. Así que no se trata de un mito, no es una fábula, estos son hechos de crónica. Una de las muchas narraciones que estos pueblos han querido memorizar en la compilación de los libros que hoy llamamos Antiguo Testamento. Además, podemos encontrar a Gaza también en el libro de Deuteronomio, donde de nuevo se habla de los anaquitas, donde dice: antes habitaban los Emim, pueblo grande, numeroso y altos de estatura como los anaquitas. Estos también eran considerados Refaim como los anaquitas. Eso es lo que está escrito allí. O sea que estaban estos grupos de gigantes que sin sombra de duda existían y que eran llamados de varios modos y se encontraban justo en aquellos territorios. Además, en relación a estos gigantes hay otra curiosidad. En el libro de Crónicas, donde se narra sobre la misma batalla en el capítulo 20. Abro comillas lo que dice allí. Hubo de nuevo una batalla en Gad, una de las 3 ciudades donde se encontraban los anaquitas, donde se encontraba un hombre altísimo que tenía los dedos de 6 a 6, o sea en total 24. Entonces en la Biblia se narra que había gigantes de 6 dedos en cada extremidad. Y el autor bíblico además especifica, quiere como enfatizar que eran 24 dedos en total, para que no haya dudas.
Y a pesar de los temores iniciales, la batalla de Josué inició porque Josué debe ir a tomarse esos territorios. Y debe ir porque Yahvé lo está imponiendo, lo está mandando a que lo haga. Y no olvidemos que se supone que Yahvé es Dios y que les prometió aquel territorio a su pueblo. Y si Dios promete, ¿cómo podría no cumplirse? Pero las cosas no eran así. En el versículo bíblico que habla de esto, dice, abro comillas, Yahvé dice a Josué, tú eres viejo, avanzado en años, mientras quedan todavía muchos territorios por tomar. En otras palabras le dice, oye Josué, ponte las pilas, apúrate porque de otro modo mi promesa no se va a cumplir. En otras palabras le dice esto, como quien dice, se nos va a dañar, pues se me daña la promesa, ¿no? Y lo mejor de todo es que le hace la lista con los territorios que faltan por conquistar. Entre estos están los 5 principados de los filisteos, o sea, Gaza, Ashdod, Ascalón, Gat y Ecrón. O sea que Gaza, una vez más, queda excluida de las conquistas y más adelante en el libro de los jueces se dice que Judas, el jefe de la tribu, se toma el territorio de Gaza, Ascalón y Ecrón. Yahvé se reúne con Judas que echó a los habitantes de las montañas, pero no pudo echar a los habitantes de la llanura, entre los cuales estaban los habitantes de Gaza, porque tenían carros de hierro. O sea que, si esto fue así, quiere decir que el Dios omnipotente, omnisapiente, creador de los cielos y la tierra, no fue capaz de proveer a sus ejércitos armas y carros que pudieran contrastar las armas de los adversarios, los cuales teniendo acceso al metal y a la capacidad de elaborarlo, tenían carros que bien podían utilizar en las llanuras, mientras que Israel tenía que tender a combatir sobre las montañas, porque tenía una desventaja militar en las llanuras, y por tal razón Judas logra conquistar estos territorios, pero no logra tenerlos bajo control, cosa que sí pudo hacer luego David. Bajo el gobierno de David, el reinado, sí se pudo. Entonces Gaza reaparece también en la historia de Sansón, cuando fue capturado. Ustedes seguramente saben toda esta historia de Sansón, que por medio de Dalila querían como emborracharlo, capturarlo. Bien, al pobre Sansón los filisteos le extrajeron los ojos y lo encadenan a una cadena de bronce y lo hacen descender a Gaza. Lo tienen allí amarrado pues con esta cadena. Con todo esto nos damos cuenta que Gaza está constantemente presente en la historia de Israel. También vemos que Gaza fue conquistada por los asirios, pero logra liberarse. Es conquistada por Sargón, luego logra liberarse. Fue destruida y reconstruida nuevamente en los tiempos de los romanos y Pompeo, hasta que fue definida ciudad libre, pero luego de nuevo reconquistada y destruida. Como ven, Gaza ha vivido una serie de sucesos que por milenios le han aportado siempre destrucción y una necesidad de rebelión para recuperar su libertad. Además, el hecho de que fuera uno de los lugares de rebelión, en este caso de los filisteos, la hacía más viva y potente. De hecho, nos lo recuerdan los mismos profetas. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 47 dice: Palabra del Señor que dirigió a Jeremías sobre los filisteos antes de que el faraón ocupara Gaza. Y luego dice: hasta Gaza se afeitaron por luto. O sea, hasta en Gaza se rasaron o se afeitaron por luto. Ascalón está reducida al silencio. Aquí se habla de una operación más de conquista, de las tantas. También el profeta Amós nos recuerda la ira de Yahvé contra Gaza cuando dice: por 3 errores de Gaza y por 4 no revocaré mi decreto de condena. Y luego hay otro profeta que dice, de hecho, Gaza será abandonada, Ascalón reducida a un desierto, Ashdod en pleno día será deportada. Y Zacarías hace una observación interesante. Gaza estará en grandes dolores y también Ecrón.
porque su confianza se desvanecerá y desaparecerá el rey de Gaza. Todo esto fue porque en un cierto momento Gaza fue independiente y desde el punto de vista del gobierno también tuvo un rey. En este momento les voy a leer lo que fue como una conclusión de Biglino, una reflexión mejor, que me gustó mucho y quiero transmitírselas tal como lo dijo él, lo traduje tal cual. Abro comillas. Nosotros estamos de frente a un libro que nos cuenta una historia y nos la cuenta como todos los libros de historia, lo sabemos bien. Todos los libros de historia, incluidos todos los contemporáneos hoy a nosotros, contienen verdades y falsedades, contienen omisiones y exageraciones. No hay ninguna diferencia. La única posible diferencia es que nosotros hoy tenemos la posibilidad de controlar y verificar mejor lo que está escrito. En ese tiempo era decididamente más difícil, pero nosotros de frente a este libro tenemos una variedad de actitudes posibles. Una es aquella de la tradición que determina pensar que este es un libro que fue dictado por Dios y hasta se piensa que nunca se equivoca o falla. Por tal motivo. Y si nosotros lo tomamos así y le damos un valor absoluto, tendríamos que aceptar como valor absoluto también lo que está escrito sobre la grande Israel que les mencioné al inicio. Porque él habría hecho tal promesa. Si nosotros, por el contrario, decimos que este libro es la compilación de varias fábulas, o sea, un conjunto de narraciones inventadas por los autores, estaremos totalmente desmentidos por la misma historia, como pudimos verificar anteriormente con textos bíblicos y extrabíblicos que confirman la veracidad de los hechos, y se citaron pocos ejemplos, pero hay muchísimos más, y en la medida en que aumentan los descubrimientos arqueológicos, también aumenta la confirmación de los hechos y la historicidad de las narraciones bíblicas. Así que si nosotros decimos que la Biblia no es más que un conjunto de fábulas, de cuentos y leyendas, nos condenaremos nosotros mismos a la ignorancia. Pero no ignorancia como un término despectivo, ofensivo, más bien de desconocimiento de la historia. Pero si nosotros en cambio hacemos de cuenta que lo que allí está escrito es en esencia verdad, tendremos el relato de un gobernador que daba órdenes e indicaciones a su pueblo para ese entonces. Todo se vuelve más comprensible. Como todos los otros gobernantes, sus colegas rivales, también él, Yahvé, trataba de conquistar su territorio para sí y tener un pueblo que lo siguiera. Trataba de ampliar ese territorio tal como lo hacían los demás. Absolutamente todos, y en ese tiempo esta era la normalidad, así que la Biblia no nos está contando hechos extraordinarios. El problema nace desde el momento en que esa historia normal es negada y nos deja ignorantes de lo sucedido, o es absolutizada, o sea, atribuida a Dios, y por ende es indiscutible, no se puede poner en discusión. En ese caso se le estaría dando un valor que no tiene. La convertiría en una historia determinada por Dios, ordenada por Dios, predicha por Dios, y por ende habría que resignarse a este designio. Pero sobre la base de esta visión, ¿cuántas centenas de millones de muertos durante milenios? Si nosotros, en cambio, tomamos la Biblia por lo que es, el relato relacionado a esos eventos de aquel tiempo, todo se vuelve normal y dejamos de matar personas de lado y lado, dejamos de masacrar personas en todas las direcciones, porque esa fue una promesa de un político en aquel tiempo y debe ser tomada como tal. Entonces, en conclusión, estamos frente a tres posibilidades. 1, que la Biblia es el libro de Dios. 2, que la Biblia es un libro que no cuenta nada de verdades.
Y 3, que la Biblia es un libro que narra la esencia de siglos de historia que están documentados también extrabíblicamente y que nos ayudan a entender. Si es leída bien, nos ayudará también a evitar de tomar ciertas decisiones con dramáticos resultados. Cierro comillas, estos dramáticos resultados que estamos viendo hoy todos los días en las noticias. Así que amigos, es una tierra que ha estado bañada de sangre durante miles de años. Allí se ha combatido siempre prácticamente, nunca ha tenido paz, estas famosas tierras santas. De manera que cuando las personas le atribuyen un valor absoluto a un libro, es muy peligroso porque miren lo que sucede. Desafortunadamente parece que nadie cede porque cuando se trata de creencias, pues la gente se toma como verdad absoluta lo que allí está escrito y miren las consecuencias de lo que estamos viviendo. Si lo tomaran como un libro de historia, de la historia que narra allí, que aquí en el canal les he expuesto en varias ocasiones, gracias a las consultas que realizo directamente de la información de Mauro Viglino, cambiaría todo, amigos, porque ya no se estarían inmolando en nombre de una promesa hecha por un Dios que pues nadie ha visto hasta hoy. Yo simplemente les dejo esta información, cada uno puede reservarse su idea, su opinión al respecto y si la quiere compartir con nosotros, pues bienvenidas sean, siempre que sea dentro de un modo respetuoso hacia cualquiera de las facciones o hacia las personas, porque es un tema muy sensible, muy delicado. Y bien amigos, pienso que este video seguramente YouTube espero que me lo permita publicar o como mínimo me lo van a desmonetizar, pero eso no es importante. Lo importante es hacerles llegar esta información que me pareció además muy interesante. Todo lo que allí se ha ido construyendo como historia. Me gustaría también leer sus opiniones y bueno, si quieren dejar más información al respecto, pues será bienvenida. Por ahora les mando un gran abrazo y hasta pronto amigos.